Bien, hermanos, nos encantaría poder pasar por todo el capítulo 6 y hacer una exégesis, es decir, una explicación detallada de cada versículo, pero no tenemos el tiempo para eso. Por lo tanto, hoy vamos a dedicarnos a la segunda parte del capítulo 6, que está del versículo 10 en adelante. Si ustedes leen o leyeron esta semana como correspondía leer el capítulo 6, se dieron cuenta que hay un cambio grande a partir del versículo 10 en el capítulo 6 de Efesios. Y ese cambio se debe a esto. El autor, Pablo, ha decidido terminar su carta. Y de aquí del versículo 10 en adelante, lo que él va a hacer es hacer un resumen de todo el contenido de esa carta a los Efesios y a dar su mensaje final, sus palabras finales en esa carta, escribiéndolas. ¿Dónde estaba? Él estaba en la cárcel, en una prisión, y estaba escribiendo esa carta. Así que esta última porción tiene especial importancia por eso. Porque es como, bueno, voy a terminar ya todo lo que he dicho. ¿Cómo lo termino? ¿Cómo sello con broche de oro? Y luego le hace un pequeño resumen de toda la carta y luego termina con un tema que es muy, muy importante para nosotros, y es el tema de la guerra. Del versículo 10 en adelante, él va a hablar de guerra. Y yo quiero decir esto para comenzar como introducción. Esta es una porción, Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, es uno de los textos del Nuevo Testamento que ha dado lugar a muchísimas y diferentes interpretaciones controversiales respecto a lo que se conoce como guerra espiritual. Si tú no has escuchado ese término, no sé dónde has estado, porque es un término que se usa muchísimo en el contexto cristiano, en el contexto de iglesias, en el contexto de guerra espiritual. Entonces, este texto ha dado lugar a muchísimas interpretaciones diferentes. Sin embargo, yo quiero decir, por supuesto, lo digo no con base en lo que yo creo como persona, sino en lo que yo entiendo del pasaje y de la Biblia, que muchísimas de esas interpretaciones son equivocadas. Para mí son malas interpretaciones del texto y, por supuesto, una mala aplicación en la práctica del entendimiento que se tiene de ese texto. En todos estos años caminando con el Señor y estando en el ministerio, yo he escuchado 10,000 cosas acerca de guerra espiritual. Y la verdad es que en muchas de ellas yo estoy ahí pensando de dónde sacaron todo eso, de dónde se inventaron todo eso. Y por eso la importancia de ir al texto y darnos cuenta de lo que el texto dice, de qué es lo que realmente el texto enseña. Así que vamos a leerlo. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago,
Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Hay otro nombre, mi hermano, Tíquico. Entonces, Pablo está hablando de una guerra al final de uno de los libros más profundos de todo el Nuevo Testamento, que es el libro de los Efesios. Así que necesitamos ayuda del Señor para poder entender y discernir este texto, porque es para nosotros, amén. Hoy, cierra tus ojos y pídele al Señor: Señor, por favor, háblanos, háblame a través de este texto en Efesios capítulo 6. Yo hoy te pido que tu palabra me enseñe, me redarguya, me instruya, me corrija. Yo me someto, por lo tanto, a la autoridad de la palabra de Dios. Sometemos nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas, el mundo, nuestra forma de ver la vida, todo. Lo sometemos a la autoridad de la palabra. Y pedimos que tú a través de ella nos hables y nos dirijas. Abre para nosotros este pasaje hoy, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Comencemos en el versículo 10. Miren tan importante que es todo en la Biblia. Comienza: por lo demás, hermanos míos, y ahí ya tenemos que parar. Porque ese por lo demás, hermanos míos, está haciendo un resumen de todo el libro y está diciendo: miren, todo lo que he dicho hasta el momento, encerrémoslo todo en esta porción que les voy a decir, en esta última verdad que les voy a decir. Porque en verdad, si no permanecemos firmes, si somos eliminados en el camino, de nada valió haber comenzado. Y les voy a colocar el ejemplo ahorita que están en las Olimpiadas Mundiales de Atletismo en Londres, ¿cierto? ¿Qué pasa si uno de los atletas, ya sea en los 100 o en los 400, en cualquier carrera, digamos que en los 400, qué pasa si uno de esos atletas arranca muy bien, lleva un buen ritmo, lleva una buena velocidad, va de primeras o entre los primeros? ¿Qué pasa si se mantiene así durante casi todos los 400 y cuando faltan 50 o 60, qué pasa si se cae? ¿Será que el jurado va a decir: ah, bueno, ya le faltaba poquito, debo por ganador aunque se cayó? No. Es más, muchos de ellos que se caen ya saben que quedaron de últimas, pero tratan de levantarse si pueden y cruzar la meta, porque si no cruzan la meta ni siquiera son contados dentro de las estadísticas. Entonces, si pensamos en un atleta de esos, ¿de qué le sirvió haberse preparado todos esos años? ¿De qué le sirvió haber dispuesto su corazón y su mente y su cuerpo para ese día? ¿De qué le sirvió arrancar bien? ¿De qué le sirvió mantener el ritmo y la velocidad? ¿De qué le sirvió llegar hasta 60 metros antes de la meta? Si se cayó y no pudo pasarla, se perdió todo. Y básicamente lo que está diciendo Pablo aquí es: hermanos, después de todo lo que hemos dicho, Efesios capítulo 1, las bendiciones que tenemos en Cristo, Efesios capítulo 2, el medio a través del cual Dios nos ha dado todo eso que se llama ¿cómo? Gracia. No es por obras, no es porque no lo ganamos, no es porque lo merecemos, no es porque yo hice esto o aquello, es por gracia. Capítulo 2, capítulo 3 dice: la iglesia tiene un papel preponderante, importantísimo en el cuadro de Dios completo, en la historia de la redención, la historia de la humanidad. Capítulo 3 nos muestra esa amplitud del plan de Dios en el universo. Luego viene el capítulo 4 y comenzamos a hablar de cómo colocar en práctica todas las cosas que nos enseñaron en el capítulo 1, 2 y 3. Y voy a recordar la ilustración del amigo que nos dice: vamos a volar porque aprendí cómo volar el avión, ¿quieres venir? Y nosotros: sí, claro, maravilloso, arranca bien, despega el avión, estamos arriba y estoy maravillado porque estoy viendo todo desde arriba, el lugar donde vivo, la zona, todo, estamos entre las nubes, estoy encantado, hasta que llega el momento de: bueno, ya vamos a aterrizar, y me dicen: no, es que no me enseñaron cómo aterrizar el avión. Habría un tremendo problema ahí. Exactamente lo mismo es si nosotros entendemos los 3 primeros capítulos de Efesios, pero no sabemos cómo vivir eso en la práctica. Por eso capítulo 4 comenzamos a ver de cómo vivir eso en la práctica. Llega el capítulo 5 y nos encontramos con el viernes, donde en la segunda parte del capítulo 5
Se nos habla del matrimonio, del plan de Dios, de la pareja, del dejar a hombre, a padre y madre, y se a su mujer. Y para mí el versículo más clave de todo el capítulo 5 nos correspondió a nosotros los hombres. ¿Qué le vamos a hacer, hermanos? El más difícil de todos. Maridos, amados a mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Con todo respeto, pero en inglés uno dice, ¿Are you kidding me? ¿Está bromeando? ¿Cómo me pide algo tan sublime que yo nunca voy a poder alcanzar? Y el Señor, la respuesta de Dios es, no, yo no estoy bromeando. Yo sé que nunca lo vas a poder alcanzar, pero quiero que cada día te esfuerces por ir más arriba. Te esfuerces por un poco más. Entonces, todos esos 5 capítulos, ahora llegamos al 6. Y Pablo resume todo eso. Mira, hermanos, todo lo que les he dicho se resume en esto. Necesitamos permanecer firmes. Y el énfasis en permanecer firmes lo encontramos en 3 veces que lo repite, versículo 11, versículo 13, versículo 14. Firmes, permanezcan firmes. Leámoslo, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes. ¿Qué tenía en mente Pablo? ¿Qué tenía en su mente? Que nosotros pudiésemos permanecer firmes en el plan de Dios, firmes en el propósito de Dios, firmes en el plan de salvación, firmes en todo esto que Dios nos ha dado en los primeros 5 capítulos de Efesios. Como parte de ese caminar con Dios, como parte de esa carrera, porque la Biblia muchas veces dice que la vida cristiana es como una carrera, como parte importante de esa carrera, Efesios capítulo 6 nos dice que nosotros tenemos una guerra. El contexto es de guerra, de batalla. Vayan por favor al versículo 12. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha, guerra, batalla, confrontación. No tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora escúchenme bien todos por favor, porque van a recibir una clase de hermenéutica en este momento. ¿Qué es hermenéutica? El arte de interpretar bien la Biblia. La Biblia la puede uno interpretar bien o la puede uno interpretar mal. Y hay demasiados que interpretan la Biblia mal. No necesitamos más. Necesitamos interpretarla bien. Este es uno de los mayores y principales principios para interpretar bien la Biblia. Uno nunca puede interpretar un texto como este fuera de su contexto. Hay un dicho en el argot cristiano que dice que un texto fuera de contexto es puro pretexto. ¿Qué significa eso? Yo no puedo tratar de interpretar el versículo 12 él solito. Agarrar el versículo 12 y sacarlo de la Biblia y decir, voy a interpretar este versículo nomás. Yo no puedo hacer eso. Tengo que interpretarlo a la luz del capítulo, tengo que interpretarlo a la luz del libro donde se encuentra, tengo que interpretarlo a la luz del Nuevo Testamento y tengo que interpretarlo a la luz de toda la Biblia, porque la Biblia no se contradice a sí misma. Entonces, un principio de hermenéutica, el arte de interpretar bien la Biblia, es que yo no puedo interpretar un texto fuera de su contexto. Nunca puedo hacer eso. Esa no es una sana interpretación de la Biblia. Por lo tanto, si nosotros queremos saber de qué guerra está hablando él, si queremos saber de qué seres está hablando él, si queremos saber cómo enfrentar esa guerra de la que está hablando en el versículo 12, tenemos que interpretar ese texto a la luz del libro de los Efesios. Y si nos vamos al capítulo 1, todos aquí lo saben porque ya lo estudiamos. En el capítulo 1 se nos habla de todas las bendiciones que nosotros recibimos en Cristo. Amén. Y dijimos que todas esas bendiciones
estaban en verbo ¿qué? Presente, pasado o futuro. Pasado. Todas las bendiciones en Cristo estaban en un verbo pasado. Dice, fuimos reconciliados. Dice, fuimos adoptados. Nuestros pecados fueron perdonados. Fuimos adoptados en Él, en el amado. Todos están en pasado, lo que significa que todas esas bendiciones ya nos fueron dadas, no nos van a ser dadas, ya nos fueron entregadas. Nuestra herencia ya no la dieron. Y está hecho, no hay nada más que hacer. Entonces aquí está uno de los mayores problemas con la guerra espiritual. Muchos de los que enseñan sobre guerra espiritual hoy en día la enseñan fuera del contexto del libro de los Efesios, diciéndonos, tenemos una guerra que tenemos que enfrentar ahora. Tenemos que pelear ahora, y entonces viven todo el tiempo agarrados con el diablo. Y todo el tiempo están agarrados con él día tras día, dándose puños con el diablo, arruinándose con el diablo. Todo el tiempo el diablo está en sus mentes, en sus labios, en sus bocas, en sus palabras. Hablan más del diablo que del Señor. Y la idea para ellos es que esta guerra contra el diablo se puede perder o se puede ganar. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes que ya son expertos en el libro de los Efesios. ¿Esa guerra contra el diablo se puede perder o se puede ganar? ¡Está ganada! Si la guerra del cristiano contra el diablo no está ganada, entonces en vano murió Cristo. Y Cristo no murió en vano. Primera de Corintios capítulo 15. Cristo no murió en vano. Y antes de entregar su espíritu al Padre, el Señor Jesús en la cruz, ¿qué dijo? Juan capítulo 19, consumado es, está completo, está finalizado, ya todo fue hecho, no hay nada por hacer, no hay nada por ganar. Si eso es verdad, entonces ¿por qué muchísimos cristianos y muchísimas congregaciones andan todo el tiempo en una guerra como si tuvieran al diablo al frente y esto lo puedo perder o ganar y entonces tome su puño y recibo el mío? La Biblia no enseña eso. Y peor aún cuando vamos a las prácticas que utilizan para pelear contra el diablo. Le dicen cosas, le inventan palabras, lo atan, lo desatan, lo reprenden, lo ahogan, lo eliminan, le jalan el pelo, hacen de todo contra un ser que, si vamos a decir la verdad según las Escrituras, nosotros humanamente hablando no tendríamos nada que hacer contra ese ser. Si estuviéramos a merced del diablo, nos destruye en un momentico. No necesitaría hacer ningún esfuerzo. Es un ser espiritual poderosísimo. Pero la Biblia nos dice que nosotros no estamos solos en esa lucha. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, hermanos, el contexto de la guerra en el libro de los Efesios capítulo 6, en primer lugar, versículo 2, es una guerra espiritual, no es una guerra contra personas. No es una guerra contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra hombres, no es contra personas. ¿Por qué era tan importante que ellos entendieran eso? Esos eran tiempos de persecución. Y tiempos peores todavía iban a venir para la iglesia. Y cuando estoy seguro que cuando los cristianos eran perseguidos, ellos veían detrás de esos soldados romanos o detrás de esos emperadores que los perseguían y los mataban, veían que había un ser detrás de ellos que era Satanás, que era realmente quien quería destruirlos. Hermanos, nuestra guerra hoy en día no es contra carne y sangre, no es contra hombres, no es contra personas, es contra seres espirituales. Ahora vamos a hablar de ellos. ¿Existen? ¿Son reales? ¿Existe el diablo? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Víctor dice que sí. ¿Quién da más? ¿Alguien más? Dora dice que sí, que ella está de acuerdo con Víctor, que el diablo sí existe. ¿Qué dicen los demás? Claro que existe, no lo dudes. Orlando se une al grupo que dice que sí. Es interesante, hace algunos años hicieron una encuesta en los Estados Unidos en muchísimas iglesias cristianas allá en el país. Y escuchen esto,
el 65% de los encuestados no creía que el infierno existiera, ni tampoco el diablo. Y estamos hablando de iglesias cristianas, pues supuestamente, donde el 65% de los que asisten no creen que exista ni el diablo ni el infierno. ¿Cómo? La Biblia es absolutamente clara al respecto. Miren lo que Pablo dice: si nuestra lucha no es contra hombres ni contra personas, ¿contra quiénes? Versículo 12. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero que entiendas algo que te va a ayudar la próxima reunión a cantar esta última canción que cantamos con todo el corazón. Escúchame lo que voy a decir. No solamente existe, es un ser real. Se llama Satanás, es el enemigo de Dios, es el enemigo del pueblo de Dios. Cristo dijo que el único propósito de Satanás es hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que él está haciendo en el mundo. Eso es lo que él está haciendo en la sociedad allá afuera. Está matando, está hurtando y está destruyendo. Su propósito desde el principio fue destruir lo que Dios había creado. Y hasta el día de hoy no ha cambiado. Y aquí viene la verdad más tremenda. Todos nosotros aquí, todos nosotros, estábamos sometidos bajo su autoridad, bajo su tiranía y bajo su reino, antes de que Cristo nos encontrara. Y de pronto hay alguien aquí que diga: no, yo no estaba bajo ese reino de autoridad, yo no era esclavo de Satanás. Lo lamento, mi querido, si lo estás diciendo, puedes creerlo, pero la Biblia dice algo diferente. Tú y yo y todos nosotros aquí estábamos bajo el reino de oscuridad y teníamos un amo, según la Biblia, y no era el Señor, no era Jesús, era Satanás. De pronto alguien también puede decir: no, yo nunca le entregué mi vida a Satanás, yo nunca lo adoré. Bueno, miremos lo que la Biblia dice. Vete al libro de Colosenses, allá adelantito. Pasa a Filipenses y llega a Colosenses. Y mira el versículo 12 del capítulo 1, Colosenses 1, 12. ¿Ya lo tienen? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Voy a volver a leerlo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A mí me gusta cuando Pablo dice: con gozo. Con gozo cuando lo entendemos, cuando caemos en cuenta de dónde estábamos y lo que el Señor hizo por nosotros. Pero si uno no lo entiende, o si uno no ha conocido al Señor, si uno no ha sido librado de ese reino de las tinieblas, es como cantarlo con gozo, ¿verdad? No me nace. No lo tengo aquí en mi corazón, pero cuando yo sé dónde estaba yo y de dónde me libró el Señor, y que me pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su Hijo, por la redención de su sangre, cada que yo canto esas canciones, hay gozo en mi corazón, hay gratitud. Si tú no estás seguro, escúchame bien, si tú no estás seguro en cuál reino estás, hoy te aconsejo que te asegures de que ya no estás en el reino de oscuridad, bajo el poder de las tinieblas, pero que estás en el reino de la luz, del reino de Cristo Jesús. Dice: ¿qué tengo que hacer? Solo pídeselo. Solo pídelo, sácame del reino de las tinieblas y llévame al reino de la luz. Pídeselo. Él te escucha. Él está siempre en serio.
Y Él es el único que lo puede hacer. Vamos a Efesios otra vez. Miren el capítulo 2 de Efesios, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Levanten la mano los que estaban muertos antes de Cristo. Sin Cristo estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Escucha, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos nosotros estábamos bajo el reino de oscuridad, bajo el reino de las tinieblas, y teníamos un soberano Señor. Y yo sé que suena duro y feo, a mí tampoco me gusta. Teníamos un tirano sobre nosotros que se llamaba Satanás. Y muy posiblemente no éramos conscientes de eso, pero la Biblia dice que ya estábamos. Y ahora Él nos sacó de allá, nos pasó al reino de la luz, ahora somos suyos. Ahora estamos viviendo en un reino completamente diferente, de luz, de verdad, de claridad, de transparencia, de limpieza, que es el reino de Cristo. Él nos sacó de allá y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero escuchen esto: ese tirano llamado Satanás, ese ser que fue destituido del cielo, que tiene un ejército, como lo dice el versículo 12, de principados y potestades y gobernadores y todos esos seres espirituales de maldad y tal vez muchísimos demonios, no sabemos cuántos son, pero sabemos que es un ejército completo. Ese ser fue, no va a ser, fue derrotado en la cruz del Calvario. Amén. Fue derrotado, no en parte, no un 10%, no un 40%, fue completamente derrotado en la cruz por Cristo. Cristo lo venció en la cruz. Colosenses, volvamos a Colosenses, capítulo 2. Mira Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una vez más, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Esos son los de Efesios 6? Esos son los de Efesios 6. Triunfando sobre ellos en la cruz, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los venció, los derrotó, triunfó sobre ellos. Ya no hay nada que ganar, no hay ninguna guerra para ganar. Cristo la ganó. Cristo los venció por nosotros. Ahora viene una pregunta que es válida. Un momento. Si todo eso es verdad, de la existencia del diablo, de la existencia de su ejército, que todos estábamos bajo su reino, pero que luego Cristo vino y los venció en la cruz a todos, y que ahora nos pasó a su reino de luz. Si estamos en su reino de luz, ¿cómo es eso que todavía hay una guerra en Efesios capítulo 6? Porque es verdad que hay una guerra, es una mentira. Pablo dice muy claramente: no tenemos guerra contra sangre y carne, tenemos guerra contra esos principados y contra esas potestades de maldad. Lo cual no significa que esa guerra de la que él está hablando sea una guerra que se puede ganar o perder. La guerra ya está ganada. Es decir, ¿cómo pelea uno una guerra que ya está ganada? Les voy a dar un ejemplo de la historia. Escuchen eso. En las guerras mundiales, hablemos de la última guerra mundial, la segunda, decidieron que se acababa la guerra.
Entonces supongamos que los que estaban del lado de los alemanes y los otros dijeron, listo, nos vencieron, nosotros declaramos que estamos derrotados, se acabó la guerra. Y a ese nivel, toda esa gente decidió, la guerra termina. Y oficialmente la guerra se acabó. Pero los soldados que estaban en los campos de guerra, no todos sabían eso. Y saben que no tenían celular para que les dijeran. Y a muchos de esos soldados, la noticia de que la guerra había terminado y que los aliados habían ganado, se demoró semanas en llegarles. ¿Y saben qué estaban haciendo mientras tanto? Peleando. Y tristemente muchos de esos soldados dieron su vida sin ninguna necesidad porque la guerra ya había terminado. Si hubiesen sabido que la guerra había terminado, hubiesen librado sus vidas, porque ya habían vencido, no había más guerra que pelear. Pero semanas se demoraron en llegar las noticias a los campos de batalla diciendo, la guerra terminó, ya no hay que pelear, vencimos. Esa es la guerra del cristiano. Es una guerra que aunque la estamos viviendo, ya está ganada. Ya está ganada. Cristo la ganó por nosotros en la cruz. ¿Qué tenemos que hacer? Andar firmes en la victoria de Cristo. Entonces, hermanos, yo no tengo que andar agarrado con el diablo todos los días para ver si él me gana o yo le gano. No. No tengo que rasguñarlo, ni golpearlo. No. No tengo que gritarle para que se vaya. O atarlo con cuerdas espirituales. No. No tienes que hacer nada de eso. La guerra fue ganada. La victoria es nuestra, hermanos. Y lo único que tenemos que hacer ahora es caminar en esa victoria. Ahora voy a colocar la última ilustración para entrar en el último punto. Lo que la Biblia nos dice en Efesios 6 es que nosotros somos soldados que ya somos vencedores. La guerra ya fue ganada por Cristo en la cruz. Y ahora estamos en este mundo y tenemos que caminar en esta victoria. Amén. Todos se ubican ahí, ubíquense en un camino. Ustedes tienen que atravesar ese camino. Ustedes son soldados. Ustedes ya saben que la victoria fue ganada, que no, la guerra ya se ganó, que ustedes son vencedores, pero todavía tienen que atravesar ese camino, ¿ok? Todos estamos ahí. Lo que Efesios 6 nos está diciendo es, ojo, porque mientras caminamos por ese camino, de vez en cuando nos van a lanzar dardos de fuego. Y si uno de esos dardos de fuego da en el blanco, nos va a hacer daño. Nos va a hacer daño. Y Pablo dice, el enemigo va a lanzarle dardos de fuego, aunque sabe que está derrotado, va a lanzar dardos de fuego tratando de herirlos, tratando de que esos dardos lo hieran. Así que manténganse firmes en el camino y pónganse toda la armadura de Dios. ¿Podríamos hablar ahora de la armadura de Dios? Estaríamos terminando mañana en la madrugada. Por lo tanto, no podemos hablar ahorita de la armadura de Dios. Pero prometo que muy pronto, cuando regresemos, vamos a hablar de la armadura de Dios. Porque la victoria del cristiano no consiste en que pelee contra Satanás, sino consiste en que nunca se quite la armadura que Cristo le dio. Ahí está la victoria. Un ejemplo de esa armadura. Dice que tenemos un escudo. ¿Qué es el escudo de la qué? De la fe. El escudo de la fe. Entonces nosotros vamos caminando nuestra vida cristiana y el enemigo, el diablo, nos manda un dardo de fuego. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Ir en busca suya para agarrarnos con él? No, levantar el escudo de la fe y apagar el dardo de fuego que me fue enviado. Hermano, ¿por qué no me da un ejemplo más claro y más práctico de cómo el diablo me puede enviar uno de esos dardos de fuego? Yo te doy uno. Vas caminando en tu vida cristiana y llega un momento difícil y económicamente estás pasando necesidad y no hay mucha abundancia, es un momento de escasez y el diablo te manda un dardo de fuego y dice, ¿sí ves? Dios no tiene cuidado de ti como dice la Biblia. A mí me los ha mandado muchas veces. Y me han mandado dardos dobles
Porque no solamente me manda el dardo diciéndome, si ves, Dios no tiene cuidado de ti, sino que me manda otro inmediatamente diciendo, mira cómo Dios tiene cuidado de otros y no de ti. Si ves esos que no tienen al Señor y andan en su maldad y en su pecado, mira cómo prosperan. Mira todo el dinero que tienen. Y tú, que la Biblia dice que eres su hijo y que Dios cuida de ti y pasando por semejante necesidad. Eso se llama un dardo de fuego. Si yo dejo que ese dardo me dé en el blanco, cada día yo voy a comenzar a frustrarme más diciendo, sí, es verdad, no, oye, ¿por qué? Yo soy hijo de Dios y estoy pasando esta necesidad. Y miren los otros que no aman a Dios y andan en su pecado y prosperan cada día más. Si quieren leer un ejemplo tremendo de eso, váyanse al Salmo 73. Uno de los músicos principales de David, llamado Asaf, el diablo le dio con ese dardo y le dio duro. Gracias a Dios que él al final reaccionó y dijo, ¡no! Entrando en la presencia de Dios, yo me di cuenta de que el fin de ellos iba a ser perdición eterna, en cambio el mío iba a ser gozo y esperanza eterna. Yo podría darte muchos ejemplos de dardos del maligno, no tenemos tiempo para eso. Pero también el dardo puede ser enviado directamente a tu autoestima o a la moral que Dios quiere que tú tengas. Déjenme darles uno más. Yo me acuerdo sentado con un hombre que había caído en adulterio, estaba a punto de perder su esposa, sus hijos, su familia, y delante de mí lloraba como un niño chiquito. Diciéndome, Dios sabe que yo no quiero perder a mi esposa, yo no quiero perder mi familia. Y suplicaba al Señor que eso no sucediera. Pero cuando nos remontamos al principio del problema que comenzó a tener, miren el dardo que el diablo le comenzó a mandar. No tiene problema, yo no te estoy diciendo que te acuestes con ella, te estoy diciendo que hables con ella, que compartas un poquito. Tú no estás siendo infiel a tu esposa simplemente por llamarle y preguntarle cómo está y coquetear un poquito con ella. Mira lo bonita que está. Ese fue el tipo de mujer que tú siempre quisiste tener. No es que tú no ames a tu esposa, el diablo es muy, muy inteligente y nos manda el dardo de fuego. No es que tú no ames, tú ames a tu esposa. Lo que yo te estoy diciendo es que, ¿por qué no conversar con esta mujer? Comenzar a tener un poco más de confianza con ella. ¿Por qué no le escribes una carta dejándole saber simplemente cuánto aprecias tú su amistad? ¿Cómo se llama eso? Un dardo de fuego. Y el problema es que cuando llega el dardo de fuego no hay escudo de la fe. Y por no haber escudo de la fe, este hombre terminó cayendo en adulterio y estuvo a punto de perder su esposa y sus hijos. En nuestro caminar cristiano, el diablo va a mandar muchos dardos de diferente tipo y nosotros tenemos que tener puesta ¿la qué? La armadura de Dios, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y toda la armadura, la coraza de justicia. Les prometo que más adelante vamos a hablar de toda la armadura. Déjenme terminar con esto. Capítulo 6. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Deben hacerse una pregunta. Miren el versículo 13.
para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es ese día malo? Cuando tiran los dardos. ¿No será posible que nos envíen un email diciéndonos cuándo va a venir el dardo? ¿No? Pasado mañana te voy a mandar un dardo de fuego en el área moral. Atentamente, Satanás. No va a llegar. No va a llegar. ¿El día malo cuándo es? Puede ser mañana. Puede ser hoy. Puede ser dentro de una semana, un mes. Yo no sé. Pero todos tenemos días malos. Ese es el día malo. Cuando somos atacados en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestra moral, en nuestra santidad, en nuestra confianza en el Señor. Somos atacados. Cuando cosas que nosotros no esperábamos ocurren. Como escribió el Dr. James Dobson en un maravilloso libro que le recomiendo si nunca lo han leído, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Lleno de historias de gente que amaba al Señor profundamente y sin embargo enfrentaron tremendas circunstancias trágicas. Muertes de seres queridos, enfermedades terribles de seres queridos o de ellos mismos. Y cómo el diablo vino ese día con dardos de fuego para que maldijeran al Señor, para que no confiaran en Él, para que no confiaran en su palabra. Como la esposa de Job, ¿cierto? Con esa esposa, ¿para qué enemigos, digo yo? La esposa de Job le dijo en su peor momento, cuando él había perdido absolutamente todo y estaba lleno de una sarna maligna su cuerpo, la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. La esposa. Ese día un dardo de fuego tremendo del maligno llegó a Job a través de su esposa. Pero Job levantó el escudo de la fe. Y aunque tuvo momentos difíciles, él dijo, yo sé en quién he creído. Y al final, del polvo me levantaré. Hermanos, esa es la guerra espiritual. Nosotros no tenemos que estar todo el tiempo agarrados con el diablo. No tenemos por qué estar agarrados para nada. Cristo ganó la victoria en la cruz sobre él. Lo que sí tenemos que hacer es cuidarnos en nuestro caminar cristiano y andar firmes siempre. Y por último, ponernos toda la armadura de Dios. Si te falta la armadura, estás expuesto, estás vulnerable. Y por lo tanto, muy pronto vamos a regresar para hablar sobre esa armadura. Estoy muy agradecido que aceptaron mi invitación de desayunar hoy con nosotros, porque era nuestro último domingo. Mañana nos vamos temprano. Mañana regresamos a Bogotá y luego tenemos que hacer muchos viajes en nuestro ministerio misionero. Pero yo quiero decirles algo, hermanos. Nosotros hemos andado en muchísimas partes, hemos andado con muchísima gente y cada vez Dios nos sorprende con algo diferente. La sorpresa de esta vez ha sido esta, y yo estoy de acuerdo con Juan y yo sé que ella está de acuerdo conmigo. Es increíble en tan poco tiempo, en unas semanas, los lazos de amor, de familiaridad y de fraternidad que nosotros hemos hecho con ustedes. Es absolutamente sobrenatural. Es absolutamente algo de Dios. Entonces, mañana nos vamos de aquí después de esta semana con ustedes, pero lo sentimos como nuestra familia, como si estuviéramos arrancando de nuestro corazón gente con la cual hemos vivido muchísimos años. Y es algo que solo Dios hace. Entonces ha sido una bendición estar aquí esta semana. No nos estamos despidiendo como si nos fuéramos a ir para siempre. Anoche algunos me estaban despidiendo y diciendo, ¿será que me voy a morir o qué me están diciendo? Como hermano, que estemos bien, nos vemos en el cielo. No, muy pronto vamos a regresar, porque tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que estudiar la armadura de Dios y tenemos que continuar nuestro tema de matrimonios. Amén. Entonces ha sido una gran bendición estar aquí. Sigan meditando en el libro de los Efesios, sigan meditando en esta verdad, en esta victoria y sobre todo en la verdad de que Cristo nos rescató de ese reino de oscuridad y ahora vivimos en un reino de luz, el reino de Él, y somos suyos. Y cuando pienses en eso y cantemos las canciones,
uno las canta con todo el corazón y con todo el gozo.